Hola, ¿cómo estás? Bendiciones, te saluda el profe Luis. Un abrazo para ti donde quiera te encuentres en este momento. Espero que siempre las bendiciones de Dios te acompañen y que haya esperanza y haya vida en todos los que te acompañen, sobre todo en tu vida. Estamos en nuestro programa que es leer la palabra de Dios por libro y luego pues estudiar algo de ese capítulo. ¿Qué nos enseña ese capítulo leído? Todas las noches leemos un capítulo y de esa forma pues vamos aprendiendo qué nos enseña la palabra de Dios para nosotros cada día. Hoy vamos a orar primeramente. Damos gracias a Dios por la vida, por la salud y por todo ese aire que nosotros respiramos. Y bueno, hasta el momento pues Dios nos ha dado la esperanza de seguir y de luchar. Vamos a orar. Padre, buen Dios que estás en el cielo, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Solo tú, Señor, nos llenas de vida, nos llenas de esperanza. Gracias por todo lo que podemos recibir de ti. Esperamos que hoy, al estudiar esta palabra, oh Dios, Señor, nos enseñes, Padre, a través de tu santa y divina palabra, que es la inspiración tuya, Señor, lo que tú dejaste para enseñarnos a nosotros. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, te decía que estábamos leyendo la palabra de Dios por libros y hoy nos toca 2 de Timoteo, capítulo 2. Eso quiere decir que anoche leíamos el 1. Tiene 4 capítulos esta carta, este libro, por lo tanto, pues si Dios nos permite, en 4 noches ya terminamos de leer este libro. Dice así: un buen soldado de Jesucristo. Te invito a que busques allá en tu Biblia, en 2 de Timoteo, capítulo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y aparte sin iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra.
huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, de esa manera acabamos de leer en 2 de Timoteo capítulo 2. Y dice allí en el verso 1: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, entrar en la gracia que la da Cristo, y que Cristo es el Rey y el Señor de la gracia, hay que esforzarnos tal como le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Ahora le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, esto de la enseñanza tiene que ser idóneos, ¿sí? En la obra del Señor tienen que haber personas idóneas que enseñen también a otros, ¿sí? Eso se ve también en la vida profesional, ¿sí? Hay muchas personas que tienen mucho conocimiento, pero se les dificulta transmitir ese conocimiento a las otras personas. Como hay otras personas, como el caso mío, que tienen poco conocimiento y lo poquito que sé trato de transmitirlo a otras personas. Entonces, la vida consiste en que si uno sabe un conocimiento, ese conocimiento tiene que tener la pedagogía, la didáctica para transmitírselo a otras personas. No importa el campo, no importa la ciencia, no importa la profesión, ¿sí? Hay personas que son buenas en manualidades, hay personas que son buenas en tecnología, hay personas que son buenas en los negocios, ¿sí? Y el apóstol Pablo aquí le está diciendo a Timoteo, le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, lo que quiere decir esto en esta noche para usted y para mí, es que si tú sabes algo, un arte, una profesión, una ciencia, no sé qué es lo que Dios te ha permitido aprender, ¿sí? Pero lo importante es que lo que tú sabes con tus manos, lo que has aprendido en la vida, tienes que enseñárselo a otro. No todo es necesario, no todo se necesita de ir a la universidad o al colegio para aprender, ¿sí? En la vida diaria, esa ama de casa, ¿sí? Esa mujer, esa madre de familia, debe enseñarle a la hija o al hijo a hacer los quehaceres de la vida diaria, cotidiana en la casa, para desenvolverse en la vida, ¿sí? Una comida, puede ser, el aseo de la casa, ¿sí? Entonces es importante aplicar este versículo que hoy estamos leyendo aquí. El apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo, le dice que esto encarga a hombres y fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Entonces hay que mirar qué le estás enseñando tú a tus hijos o a esa persona, a ese vecino, a esa persona que está cerca de ti y que te pide, ¿verdad?, que le transmita lo poco que tú sabes o lo mucho que tú sabes. Es bueno transmitírselo entonces a otras personas. Ahora, el apóstol Pablo usa aquí 3 palabras, ¿sí? En el verso 4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, la primera palabra que aparece allí es el soldado. ¿Y cuáles son las características del soldado? Entonces el soldado, todo buen soldado, dice, sufre penalidades,
¿sí? El que se va a la milicia o a la vida militar tiene que sufrir penalidades, empezando por ese armamento, por esa carga que debe llevar aquí, que no sé cuántos kilos son, pero creo que eso debe pesar más de 25 kilos. Eso no es fácil cargar, ¿sí? Y dice allí, sufre penalidades. Dice, no se enreda, el buen soldado no se enreda en los negocios de la vida, ¿sí? Si una persona, ¿verdad?, está en la vida militar, entonces está en la función que Dios le ha asignado, que es lo militar, ¿sí? Que allí donde él está, o sea, a lo que se está dedicando, ¿sí? Entonces, ahí dice, el buen soldado sufre penalidades, el buen soldado no se enreda en los negocios de la vida, el buen soldado tiene que agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, ¿qué tal un soldado? Póngase usted a pensar, una persona que esté en la vida militar y allá se ponga a hacer negocios, ¿sí? No, el único negocio que tiene que hacer el soldado es limpiar esa arma, tener el uniforme bien limpio, los zapatos bien embetunados, bien acondicionados y dedicarse de tiempo completo a la vida militar que es a la que él ha escogido por ese tiempo, ¿sí? Y entonces el apóstol Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, y usa el ejemplo del soldado, en el verso 4 le está diciendo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, ¿sí? Entonces, la característica del soldado es que lo asignan a unas funciones, tiene que cumplir un horario allí de guardia, donde tiene que velar por sus compañeros que están de alguna manera dependiendo de la responsabilidad de él. Entonces, por eso el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, ¿sí? Entonces el soldado lo que tiene es que cumplir órdenes. Al soldado lo que le toca es cumplir funciones. El soldado es un subalterno que tiene que recibir la autoridad de su jefe, ¿sí? De su jefe. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo allí a Timoteo. Ahora le dice allí en el verso 5, otra palabra, dice, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Ahora ya pasamos de la palabra soldado a la palabra atleta. Y dice allí, el atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Entonces nosotros podemos ver la vida del deportista. Y la vida del deportista tiene que trabajar en lo legítimo, ¿sí? Tiene que ganar el premio, llegar al primer puesto en lo legítimo. ¿Cuántos atletas hay en el mundo que luego que han tenido la corona, se la han tenido que quitar porque no luchó legítimamente? Y eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Bueno, tú como soldado, ¿verdad? No te puedes enredar. Ahora, si vas a luchar como atleta, ¿verdad? Tienes que luchar legítimamente, ¿sí? Entonces el atleta, la característica de todo deportista es de lucha, ¿sí? Es de buscar la manera de ganar, pero ganar legítimamente, de ganarle al contrario, pero dentro de lo legítimo. Y esa es la segunda palabra. Y sigue diciéndole el apóstol Pablo a Timoteo, sigue diciéndole en el verso siguiente, dice, en el 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Y ahora entonces usa la palabra labrador. Y el labrador está diciendo allí el apóstol Pablo a Timoteo, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Y usted de pronto ha tenido la oportunidad de estar en el campo y uno mira entonces al campesino, ¿sí? Y el campesino lo primero que busca es la semilla, ¿sí? Y entonces comienza a preparar esa tierra, de alguna manera la acondiciona, la pule, busca las herramientas para sembrar esa semilla allí, ¿sí? Y esa semilla pasa por un procedimiento hasta que llega
a ese fruto. Y por eso el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. No hay una persona que sea campesina y que haya sembrado la tierra, que está esperando fruto sin cosecharla. Todo campesino, nosotros los que somos campesinos, los que hemos nacido en el campo, sabemos el procedimiento que tiene sembrar, ¿sí?, una fruta, un árbol que dé fruto, ¿sí? Y entonces, sobre todo esa paciencia que hay que tener. Entonces, bueno, no sabemos de qué fruto estemos hablando, porque hay fruto de 4 meses, de 6 meses, de 10 años. Por ejemplo, la cosecha de arroz en mi tierra demora 4 meses, pero una persona que siembre un palo de coco, yo creo que eso demora más de 6 o 7 años para dar el primer coco, ¿sí? Lo mismo es el café. Entonces, aquí el apóstol Pablo ha utilizado 3 palabras. 1, la palabra soldado. 2, la palabra atleta. 3, la palabra labrador. Y en el verso 7 le dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Una vez alguien predicaba que de estas 3 palabras, soldado, atleta y labrador, se forma la palabra sal de cada una de las letras, la S, la A y la L, sal, ¿sí? Y Jesucristo en la parábola, en el Evangelio, cuando uno lee los 4 evangelios, va a encontrar que Jesucristo dice, vosotros sois la sal de la tierra, ¿sí? Ustedes son la sal, y la sal es el producto, es el ingrediente esencial al momento de hacer el alimento. Y no solo para hacer el alimento, sino también para conservar. La sal es la que conserva un alimento que tú guardas por muchos días, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo, ¿sí? Entonces, con esas 3 palabras hay mucho aprendizaje, pero tenemos que avanzar. Luego, le dice en el verso 8 y 9, le dice así, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Lo que se están uniendo, estamos leyendo aquí, ¿sí? En 2 Timoteo capítulo 2. Dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones de modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Entonces, una persona que ha entendido el propósito de Dios, una persona que ha sido llamado por Dios, una persona que ha sido tomado por Jesucristo para militar en los caminos del Señor, tiene que ser un soldado. Y un soldado nunca deja la causa tirada. Un soldado tiene que defender con su vida a sus compañeros y a la patria, ¿sí? Entonces el soldado es esa persona que se pone allí esa carga y comienza de alguna manera a luchar por un fin, por una causa, por un propósito, ¿sí? Y el apóstol Pablo le dice, yo he entendido eso y por eso sufro penalidades. Sufro penalidades. No importa que me digan que soy malhechor, no importa de ir a la cárcel, no importa pasar hambre, no importa pasar sufrimiento, pero yo por la causa de Cristo lo hago todo y no renuncio a la causa de Cristo. Entonces es importante nunca renunciar a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos soldados que estuvieron en la iglesia y cualquier tropezón por allí los hizo ir de la iglesia. Son soldados que han renunciado, ¿sí?, al propósito de Dios. Cuando nosotros entendemos quién es Cristo en la vida de nosotros, nunca renunciamos. Al contrario, Cristo nos invita cada día a avanzar, a continuar, a luchar. Si tú eres un soldado, ¿sí?, en esta noche yo te invito, ponte nuevamente el uniforme y comienza a batallar por la causa de Cristo. Te cuento lo que el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo.
Él está escribiendo esa palabra, el soldado, ¿sí? El soldado. Y mira las características del soldado, mira las características del labrador, mira las características del atleta, todo. El soldado, el atleta y el labrador tienen que trabajar, toca trabajar. ¿Sí? Esto en la causa de Cristo, en el Evangelio del Señor, hay que trabajar, hay que ponerse todos los días, ¿sí? Ese uniforme lleno de esperanza, de motivación, de que Cristo un día vendrá por nosotros y vendrá por esos soldados que fueron fieles, que no salieron huyendo, que no tuvieron miedo, sino que enfrentaron la causa de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciéndole el apóstol Pablo a Timoteo estas palabras. Dice en el verso 10, por tanto, todo lo soporto, por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con la gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y sigue diciendo, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Sí? Entonces, el que se mete de redentor es para morir crucificado. Si usted sigue la causa de Cristo, es para morir fiel a Cristo. ¿Sí? Con lucha, con batalla, con dificultades, momentos felices, momentos tristes, pero con Cristo es hasta el final. Es hasta el final. Y eso era lo que el apóstol Pablo quería que Timoteo entendiera. Y que hoy es para nosotros, que nosotros debemos entender esto, ¿sí? Debemos nuevamente esforzar nuestra vida para seguir la causa de Cristo. Si hemos estado desanimados, si hemos estado tristes, que Cristo nuevamente restaure la vida de cada uno de nosotros. Luego, a partir del verso 14, le dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, la cual para nada aprovecha. Entonces, un obrero que siga a Cristo no debe contender sobre palabrería, ¿sí? Procura con diligencia presentarse ante Dios aprobado. Usa bien la palabra de verdad, ¿sí? Evita las vanas palabrerías, ¿sí? Y cree en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces todo eso es lo de un obrero aprobado. Y eso era lo que Pablo quería que Timoteo practicara, que no se le olvidara. Porque Timoteo era un joven que había estado al lado de Pablo, pero Pablo quería que él una vez más se llenara de esas palabras, las tuviera presente en su vida, ¿sí? Las tuviera presente en su vida. Y allí, en el verso 19, comienza a decir estas palabras. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Dice así, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ese es el sello de la hija de Dios, del Hijo de Dios. Todo aquel que ha querido seguir las pisadas del Maestro tiene que tener este sello, ¿sí? Y el sello dice, uno, que el Señor Jesucristo conoce a los que son suyos. Es que todos los seres humanos no son del Señor. Uno lo puede aprender a través de la palabra de Dios. Dos, que el que sigue al Señor dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, si usted está siguiendo la causa de Cristo, tenemos que apartarnos de la inequidad, tenemos que apartarnos de las obras de la carne, tenemos que procurar, porque como lo hemos venido diciendo, este cuerpo quiere alcohol, este cuerpo quiere practicar vanidad, este cuerpo mío quiere ir a las obras carnales. Es que este cuerpo no es fácil, ¿sí?, de manejarlo. Solo cuando tienes la presencia de Dios en la vida tuya es que el Espíritu Santo de Dios te ayuda. De lo contrario es imposible seguir las pisadas del Señor. Si Cristo no nos ayuda, si el Señor no nos guía, si el Señor no nos da la fuerza, es imposible seguir a las pisadas del Maestro. Y el Señor ahí tiene un sello.
un sello, ¿sí? Ese es un sello cuando tú compras una propiedad. La escritura, cuando compras un apartamento, o no sé, una finca, ¿sí? O en el campo usan un hierro para marcar la vaca, ¿sí? Y ahí le ponen ese sello. Así es el Señor. Cuando tú llegas al Señor, Él te pone el sello del Espíritu Santo, ¿sí? Y allí te pone ese sello. Tú quieres irte al mundo, tú quieres irte al baile, tú quieres irte a las obras carnales, a la ira, a la contienda. No, pero el Señor con el sello no te deja, no te deja. No es fácil, ¿sí? No es fácil, pero allí con la presencia de nuestro Señor Jesucristo, entonces el Señor te va a ayudar. Y sigue diciendo la palabra del Señor, ¿sí? Allí, pero en una casa, en el verso 20, pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y es la verdad, ahí en tu casa, en la casa tuya, ¿verdad? Hay utensilios de oro, ¿sí? ¿Cuánto tienes? Una cadena, un anillo, no sé. Ese es de oro. También tienes utensilios de plata. También tienes de madera todo lo que los muebles que tienes en tu casa. Y también tienes de barro, ¿sí? Y el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, en una casa hay utensilios de oro, hay utensilios de plata, hay utensilios de madera, hay utensilios de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. En nuestra casa, ¿sí? Hay los utensilios que son para usos viles, ¿sí? Entonces, de pronto esa olla donde lavas el trapero, ¿verdad? Un utensilio que es necesario, pero pues no es quizás tan importante, ¿sí? Pero tienes que tenerlo, porque pues si no tienes donde vas a lavar el trapero, imagínate tú, ¿sí? Entonces dice aquí, así que, dice el apóstol Pablo, y este versículo es importante, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y el apóstol Pablo está diciendo, si alguno, esto quiere decir que tiene que recibir la condición del sello del Espíritu Santo. Él dice, si alguno se limpia. Entonces, si una persona no se ha limpiado, si está embriagándose con el alcohol, si está dañando su vida con la droga, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo dice, si alguno, así que si alguno, ¿sí?, se limpia de estas cosas, será instrumento, ¿sí? Será instrumento. Entonces, hay que mirar qué clase de instrumento es usted. De pronto usted, la idea es que sea un instrumento de oro, ¿sí? Que no sea ese instrumento de barro para uso vil, no. Lo que el Señor le está diciendo, ¿verdad? A través del apóstol Pablo a la vida de Timoteo, le dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Entonces, la buena obra en el Señor depende si tú te limpias. Te tienes que limpiar. Yo me tengo que limpiar. De lo contrario, no voy a ser sino ese instrumento vil. Y el Señor quiere que tú seas un instrumento útil. Entonces, y lo último que está acá dice, en el 22. Así que si alguno se limpia estas cosas, será instrumento útil para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Huye de las pasiones juveniles, ¿sí? En algunas partes dice, resistid al diablo y el diablo irá de vosotros. Pero en cuestiones de pasión, de sexo, hay que huir, toca correr, ¿sí? Y ese es el consejo que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo, que era joven. Él le dice, huye de las pasiones juveniles, corre, ¿sí? Corre de las pasiones juveniles.
Y le está diciendo así el Señor. Dice, pero desecha cuestiones necias e insensatas, ¿sí? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido. Hemos llegado a la media hora de nuestro programa. Todas las noches tenemos un programa de la lectura de la palabra de Dios. Estamos leyendo la Biblia por libros y ya estamos en el libro número 10, ¿sí? Desde que empezó esta cuarentena vamos a leer la Biblia. Entonces, toda la noche leemos un capítulo y estamos ya en el libro de Segunda de Timoteo. Hoy el capítulo 2. Este libro tiene 4 cartas y tiene mucha enseñanza para nosotros. Para concluir, entonces, el Señor hoy nos habla de que tenemos que tener esa característica del soldado. Tenemos que tener esas características del atleta. Tenemos que tener esas características del labrador, del obrero, ¿sí? Y el apóstol Pablo le dice, el Señor te dé entendimiento en todo, ¿sí? Entonces, vamos a mirar, ¿verdad? Vamos a ponernos nuevamente, ¿sí? El uniforme del buen soldado y vamos a defender la causa de Cristo en nuestro hogar. Y vamos a pedir al Señor que nos guíe. Me alegra que hayas estado conmigo en esta noche. Te invito para mañana. Vamos a orar que Dios nos guíe, que Dios nos ayude. Señor, te damos toda gloria, toda honra. Dios mío, ayúdanos a tener estas características que están aquí, del soldado, del atleta, del labrador. Señor, queremos ser trabajadores. Queremos, Dios mío, con el sudor de nuestra frente, ganarnos el pan diario de cada día. Señor, ayúdanos y forma en nosotros tu carácter. Enséñanos a huir de las pasiones juveniles. Padre Dios mío, pon tu carácter en nosotros. Gracias por esta palabra. Gracias por los que me acompañaron. Pedimos por Colombia, por el mundo, por Latinoamérica, por Europa, Señor, por los continentes. Dios mío, y pedimos sobre todo por nuestra familia, los que están cerca y los que están lejos. Gracias, oh Dios. Señor, solo tú eres bueno y misericordioso. Te damos a ti toda gloria en el nombre de Jesús. Me alegro verte, cuídate, nos vemos mañana.